Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica. Mi nombre es Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, y esto de acá es Liderazgo Sostenible, asumiendo el desafío regional. Un evento que nos trae Credicorp, ¿quién más? Con su respaldo, con su experiencia y con un panel de primer nivel con el que vamos hoy día a aprender muchísimo más de qué están haciendo los principales líderes empresariales peruanos para sacar adelante las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones que representan, que encabezan. Cómo este liderazgo no es un liderazgo meramente estético, como no es un liderazgo que se queda nomás en estar en la foto, sino que realmente es quien representa los valores de la empresa, el propósito de la empresa y quien lleva esta estrategia de sostenibilidad finalmente a todos los stakeholders que involucran a la amplia cadena productiva que tienen cada una de las organizaciones representadas el día de hoy. Así que, sin mayor preámbulo, voy a presentarles a los que son las estrellas de esta tarde, los panelistas que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio. Ellos son, primero, Álvaro Correa, CEO adjunto de Credicorp, quienes, como les decía, han tenido la generosidad de auspiciar y respaldar este espacio en el que nos encontramos hoy. Álvaro, bienvenido. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gusto Muchísimas estar aquí gracias a con ti. todos. Un gustazo tenerte. Tenemos también con nosotros a César Rivera, que es CEO de Pacífico. Bienvenido, César. Gracias, Álvaro. Hola con todos. Muchísimas gracias a ti. Tenemos también con nosotros a Adriana Yudice, que es CEO de Austral Group. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Adriana, por hacerte el espacio. Tenemos también con nosotros a Rosario Bazán, CEO de Damper y presidenta del CAE Ejecutivos 2021. Buenas tardes con todos y gracias, Álvaro, por la invitación y felicitaciones a Semana Económica y a Credicorp por la organización de este evento. Muchísimas gracias a ti, Rosario. Y finalmente tenemos con nosotros a Miguel Ángel Zapatero, CEO de la BBL. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, Álvaro, y me uno a los agradecimientos. Genial contar con un espacio, más aún así, organizado por Semana Económica y Credicorp. Muy emocionado de estar aquí, de lo que vamos a poder compartir, pero más emocionado aún de lo que voy a poder aprender de mis compañeros en este panel. Todo tuyo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No lo podría haber dicho mejor. Realmente estamos todos muy emocionados de poder estar en un panel con tantos líderes que representan a una serie de empresas realmente comprometidas con la sostenibilidad. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a conocer un poco más sobre lo que han estado trabajando este año, sobre lo que ven para el futuro, finalmente para conocer más cómo han asumido este desafío regional de lo que es tener una estrategia de sostenibilidad, de lo que es ser un líder sostenible. Vamos a comenzar contigo, Álvaro, y de ahí le voy a dar la palabra a Rosario también sobre una pregunta que habla sobre la situación actual de la sostenibilidad en las empresas, porque la crisis generada por el COVID-19 en el mundo y en la región evidenció una vez más la urgente necesidad de que las compañías inserten la sostenibilidad en sus modelos de negocio. ¿En qué estadio de ese proceso podemos decir que están hoy las compañías peruanas? ¿En qué se ha avanzado durante este año y cuáles se identificarían como las principales tareas pendientes a la luz del avance de pares regionales? Vamos contigo, Álvaro. Gracias Álvaro. Bueno, primero que nada, un breve comentario sobre Credicorp y el rol y por qué estamos aquí junto con Semana Económica. Para nosotros es sumamente importante poder difundir estos principios, estos conceptos y creemos firmemente que este es un trabajo de todos, ¿no? No es solamente de una o dos o cinco empresas, creo que es un trabajo de todos y todo lo que podamos hacer por difundir y hablar del tema creo que es muy bueno. Sobre tu pregunta y qué hemos avanzado en la crisis o en los últimos años en la incorporación de la sostenibilidad en nuestros negocios, yo he reflexionado mucho sobre ese tema y yo creo que la
la pregunta no es tanto cómo insertar la sostenibilidad en nuestro negocio, sino realmente entender si nuestro modelo de negocios es sostenible. Es decir, si nuestros productos, si nuestros servicios en sí, cómo están diseñados, generan un valor positivo en la sociedad, ¿no? En la comunidad, en el mundo, finalmente. O sea, creo que eso es lo clave aquí, identificar si lo que hacemos, lo hacemos por algo, si hay una razón detrás, si hay un impacto positivo. Yo creo además que a veces subestimamos las empresas ese valor positivo, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Estamos orientados a las metas, a los resultados, pero en el fondo hacemos muchas cosas que tienen impactos muy favorables. Yo creo que la clave acá es identificar eso, identificar por qué hacemos las cosas, cuál es el propósito de una empresa, por qué existimos, y eso inmediatamente va a generar que todos los que estamos aquí sintamos que estamos realmente teniendo un impacto. Entonces, yo creo que es al revés, es estar seguros de que los productos, los servicios, lo que hacemos, es sostenible en el tiempo, ¿no? Y claramente que no tenga un impacto negativo, por otro lado, ¿no? Es decir, minimizar cualquier impacto negativo que exista. Entonces, yo creo que ha habido en estos años, ya que la pregunta va por ahí, hemos sido mucho más conscientes de si realmente estamos haciendo lo correcto de la forma correcta. Ahí estamos, me parece, Álvaro. Queridísimo Álvaro, muchísimas gracias por este play de honor de este evento, por dar pase a lo que va a ser y lo que vamos a seguir profundizando en las siguientes preguntas. Rosario, la misma pregunta para ti. ¿En qué estadio del proceso de insertar la sostenibilidad en los modelos de negocio creerías que están hoy las compañías peruanas? ¿Qué se ha avanzado durante este año y cuáles identificarías como las principales tareas pendientes a la luz del avance de lo que son nuestros pares regionales? Bien, gracias Álvaro por la pregunta. A mí me parece que para nosotros, los líderes empresariales, que estamos a cargo de empresas en el Perú, es importante que tengamos en cuenta cuál es la realidad que afecta a los millones de peruanos, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, porque la sostenibilidad de nuestras empresas está íntimamente relacionada a la sostenibilidad de la población, de las comunidades en donde operamos. Respecto a lo que recientemente hemos vivido y seguimos viviendo, el impacto del COVID. El COVID ha sido y sigue siendo devastador para nuestro país y sobre todo para las poblaciones más vulnerables. La pobreza en sus distintas dimensiones se ha agudizado y estamos enfrentando múltiples crisis que han alcanzado niveles insostenibles y están poniendo en riesgo la viabilidad y la sostenibilidad de nuestra población, de nuestras comunidades, de nuestras empresas y por ende de nuestro país. Las demandas sociales son intensas e interminables y eso se da porque tenemos que estar conscientes de que existen más de 10 millones de mujeres y varones peruanos que viven en condiciones de pobreza, es decir, que no tienen acceso a los servicios básicos de desarrollo humano, agua, desagüe, electricidad, salud, educación, conectividad. Entonces, frente a ante esta realidad, además tenemos también otras brechas en el Perú que impactan la competitividad de las personas, de la productividad y competitividad de las personas en general y también de nuestras empresas. Esas brechas están relacionadas a la conectividad vial, están relacionadas a la infraestructura productiva, a la infraestructura social. Entonces, ante un escenario tan delicado que estamos teniendo en el Perú, cabe preguntarnos, primero, ¿podemos sostener y proyectar nuestras operaciones, nuestras empresas en el largo plazo cuando nuestras comunidades en el entorno no progresan? Es decir, ¿podemos tener 5 estrellas
como empresas productivas y competitivas cuando nuestras comunidades tienen 0 estrellas? Y la segunda pregunta relacionada a la primera es, ¿cuál es el rol de nosotros como líderes empresariales peruanos ante esta realidad? Entonces, sí considero que urge que los líderes empresariales en el Perú, así como los actores políticos y sociales, cada uno en el rol que nos toca actuar, contribuyamos a resolver las prioridades impostergables que están atentando contra el desarrollo sostenible de nuestra población, de nuestras empresas y por ende de nuestro país. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes que las empresas peruanas, pequeñas, medianas y grandes de las distintas regiones del país, que tenemos un enfoque sólido de trabajar los 3 vectores de la sostenibilidad, los objetivos económicos, los sociales y los medioambientales, nos hemos puesto en pie de lucha, en pie de guerra ante los efectos de la pandemia. Y lo hemos hecho a nivel de empresa, colocando a las personas en el centro de nuestra organización. Hemos sabido preservar la salud y la integridad de nuestra gente y a través de ellos a sus familias y comunidades. Hemos sabido actuar, las empresas peruanas que estamos comprometidos con el desarrollo del país, en alianzas cooperativas. Hemos construido, hemos tendido puentes cooperativos y participativos con los actores políticos, los alcaldes, con las autoridades sanitarias, los directores de salud, de MINSA, para poder atender de manera urgente la situación tan devastadora que impacta a nuestra población, a las comunidades donde habitan nuestros trabajadores. Entonces, pienso que estas alianzas celebradas con el sector público han sido muy útiles para poder mejorar el nivel de desempeño con el enfoque de sostenibilidad que venimos trabajando las empresas que sabemos que tenemos que construir paz social tanto al interno de nuestras organizaciones como con el relacionamiento de nuestras comunidades. Entonces considero que estas alianzas a futuro deben mantenerse para poder juntos, los empresarios, los actores políticos, los actores sociales, atacar aquellos impedimentos que están frenando el desarrollo y que están afectando la sostenibilidad de la población, de nuestras empresas y por ende del país. Muchísimas gracias, Rosario, por esa intervención. Vamos a pasar ahora a otro tema que habla sobre 2 de los 3 criterios ASG o ESG, por sus siglas en inglés, que muchas veces, al ser lo más accesible y realizable además en el corto plazo, la estrategia ESG o ASG suele concentrarse en el componente social, en la S. Es algo que de hecho nosotros desde Semana Económica hemos visto recientemente en nuestro estudio de gobierno corporativo que lanzamos hace tan solo unos meses, donde veíamos que en los directorios los temas a los que se le da mayor importancia, uno pensaría que de repente también en parte por la pandemia y las necesidades que ha generado la pandemia, eran los temas sociales, con los temas de gobernanza de repente en un segundo lugar, un poco lejano, y los temas ambientales sí al final de la cola. Entonces, ¿cómo integrar de forma eficiente a los factores ambientales y de buen gobierno corporativo en nuestra estrategia? ¿Qué experiencias de éxito y aprendizaje han transitado desde sus organizaciones? Primero contigo, Miguel Ángel, después vamos contigo, César, y cerramos la pregunta contigo, Adriana. Muchas gracias, Álvaro. Sí, creo que es una pregunta muy interesante. Para mí es, creo que como bolsa es interesante ver la experiencia que estamos observando en muchas empresas con las que interactuamos en el mercado, en los mercados públicos, pero creo que muchas lecciones son extrapolables y son aplicables para todo tipo de compañía y que además lo estamos viendo en Perú como en el exterior. Efectivamente, el tema social es el tema más cercano. La pandemia es un elemento, los conflictos sociales, y son prioridades muy importantes que
para la verdad, de alguna u otra manera se están manifestando en Perú, Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Europa, en todas partes del mundo, y evidentemente pues están requiriendo muchísima atención por los liderazgos de las empresas. Pero más allá, digamos, de la urgencia, trabajar estos temas y poder incorporarlos en estos factores A, S, G, requiere cierto proceso, cierta metodología para que el proceso no rebase, digamos, el fondo y el objetivo final. Y acá me gustó mucho el comentario que hizo Álvaro, es decir, si uno quiere pensar desde el punto de vista de una compañía, cómo incorporar esto, creo que hay una discusión inicial con respecto al propósito de la compañía, su rol en la sociedad, ¿no? Es decir, oye, sí está bien tener la discusión de la sostenibilidad, pero esto tiene que ser una discusión más al interior con respecto a qué rol tiene la empresa más allá de lo que es la generación de utilidades. Y es una discusión que estamos viendo en muchas empresas líderes del país están teniendo esta discusión y es por donde están empezando, ¿no? Es decir, oye, definamos cuál es mi propuesta de valor, pero no pensando solamente en el cliente o en la maximización de utilidades, sino también la propuesta de valor que tengo hacia la sociedad, cómo es el rol que yo debo tener desde mi compañía al respecto. Creo que es una discusión inicial que debe haber y es una discusión que además que muchos directorios la deben tomar. Porque si bien en sostenibilidad hablamos del impacto que puede tener una empresa o las inversiones en la sociedad, lo cierto es que son los accionistas los que están representados en el cuerpo de decisión de la empresa. El resto no están representados en el cuerpo de decisión de la empresa, ¿no? Los temas ambientales, los temas sociales, proveedores, etcétera. En realidad, el grupo que tiene la capacidad de tomar la decisión es el grupo representado en el directorio, ¿no? Entonces, es importante que los directorios tomen cierto espacio, y es lo que vemos también en muchas empresas. Están haciendo propio esta problemática. Vemos la evolución, empresas que incorporan comités de sostenibilidad o que están transformando sus comités de gobierno corporativo en comités de sostenibilidad, que están reorientando sus estructuras ejecutivas al respecto. Creo que es muy interesante también como parte de este proceso de orientación. Y entonces comienzas a tener una visión un poquito más integrada y te das cuenta que los tres elementos comienzan a interactuar. Si tú quieres tener una estructura creíble o una estrategia creíble en la parte social, tiene que haber esos compromisos a nivel de gobernanza corporativa. Y comienzas a ver que aspectos ambientales comienzan a tener un impacto social sobre tus grupos de interés, sean trabajadores, sean tu sociedad, tus vecinos, ¿no? Entonces, los tres temas comienzan a entrar y es ahí donde tú comienzas a ver la representación o el reflejo de esa estrategia que la empresa va tomando. En última instancia, desde afuera, ya hablamos ahora de tus stakeholders afuera, sean estos inversionistas, trabajadores, la sociedad, más allá de lo que tú puedas decir de que eres sostenible o no, lo que van a ver es que si este compromiso es un compromiso creíble o no. Y para que un compromiso sea creíble o no, tiene que haber ese alineamiento dentro de una organización, de arriba hacia abajo, ¿no? Y afecta, pues, como te decía, ¿no? Las estructuras de gobierno como la cultura de la propia compañía. Yo creo que son los cambios importantes que estamos viendo y no son cambios sencillos en absoluto. Lo bueno es que sí vemos muchísimas empresas líderes en el país tomando este reto e incorporándolo, ¿no? Y honestamente el catch-up que se está haciendo es bastante interesante. Perú y otros países de América Latina son los países donde mejor se está observando, al menos en las mediciones que nosotros tenemos con nuestros partners, mejores resultados en lo que es la medición ya de estas estrategias, ¿no? Porque más allá de la implementación y de pensar cómo incorporar esto y hacer la ejecución de esa estrategia, lo cierto que también hay una última etapa que ya vendría a ser pues, la medición, ¿no? La accountability, ¿no? La rendición de cuentas de estas estrategias para poder ir evolucionando e ir mejorando, ¿no? Entonces, creo que la estrategia tiene que partir, como te digo, ¿no? Pensar en ese rol de la empresa, primero, la articulación y la ejecución y bueno, lo que vendría a ser pues ya la mejora continua y lo que es la medición, ¿no? Pero tiene que haber ese cambio en el ADN que, bueno, creo que estamos avanzando en ese sentido, ¿no? Excelente, y la verdad es que siempre son buenas noticias saber que dentro de todo el ecosistema empresarial peruano, cuando lo mides contra sus partners, digamos, ya está incorporando este tipo de temas, ¿no? O sea, que son, como estamos discutiendo en este momento, Álvaro, no se te escucha. imprescindibles. ¿No se me escucha? Switcher, ¿se me escucha? ¿Ahora sí? No, ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, ya.
parece que perdimos mi sonido por un segundito. Pero, como decía, qué bueno que dentro de todo sabemos que comparándonos contra nuestros pares regionales, estamos avanzando de la manera correcta aquí en el Perú. La misma pregunta que le hice a Miguel Ángel va para ti también, César, y sobre todo considerando que Pacífico es una compañía de seguros, una compañía que está muy asentada, uno pensaría, en el componente social. ¿Cómo integrar entonces de forma eficiente los factores ambientales y los de buen gobierno corporativo? ¿Qué experiencias de éxito y aprendizaje has transitado desde tu organización, la organización que tú lideras? Gracias, Álvaro. A ver, inevitable hablar este año de la pandemia, ¿no? Desde desde el lado de seguros, somos una compañía pues, que tiene una cantidad enorme de asegurados por el lado de salud y por el lado de seguros de vida. Y este año y el año pasado hemos podido realmente cumplir pues, con nuestra promesa de ayudar a muchas personas, proteger pues, el bienestar de muchas personas, y hemos hecho posible que más de 10.000 familias reciban indemnizaciones por seguros de vida por cantidades que superan los 950 millones de soles, ¿no? Y esa es una cifra jamás pagada en la historia del Perú, ¿no? O sea, comento esto para decir pues que nuestro rol en la sociedad es sumamente relevante, ¿no? Y en nuestro caso esto es core del negocio, pero por supuesto que en nuestras actividades podemos y debemos integrar no solamente esos factores sociales, sino los ambientales y de buen gobierno corporativo, ¿no? Y ahí lo que podría comentar es que desde el lado de la gestión ambiental, podríamos catalogarla de dos perspectivas, ¿no? Uno, la gestión directa que podemos hacer como organización, como compañía, y la gestión indirecta o la gestión a través de nuestros stakeholders, ¿no? En la gestión directa, podríamos comentar que quizás sea la que hemos podido manejar desde el principio de una forma más rápida, y tiene que ver pues con haber sido desde el principio o desde hace 10 años, perdón, una compañía ya carbono neutral, ¿no? Creo que eso nos llena de satisfacción, ¿no? Medimos, gestionamos y compensamos nuestra huella de carbono, ¿no? Protegemos protegemos 2 reservas naturales en Madre de Dios, ¿no? Más o menos por una extensión de 5.000 hectáreas. O sea, creemos que son pues, cosas positivas que pueden hacer las empresas desde su lugar, gestionando directamente pues, la huella de carbono, ¿no? Y hemos logrado pues, reducir nuestras emisiones en casi 50% desde el 2017 hasta el 2019, para no contar pues, años de pandemia donde nuestras actividades de oficina han estado más reducidas, ¿no? Así que directamente podemos hacer eso, pero con nuestros stakeholders podemos hacer aún mucho más. O sea, todo lo que les he comentado desde la gestión ambiental es importante. Somos una compañía grande, pero finalmente somos una compañía, ¿no? Y más bien, desde nuestra posición, nosotros podemos contribuir a que más personas se sumen a estos esfuerzos de gestión ambiental, ¿no? Y de criterios ambientales, pues, de sostenibilidad. Y diría que lo podemos hacer en este caso en 2 frentes. Uno, nosotros como compañía de seguros manejamos un portafolio de inversiones muy grandes. Entonces, por ejemplo, nos convertimos pues, en la primera aseguradora latinoamericana de ser parte del PRI, ¿no? que determina pues, los principios de inversión responsable. Y esto lo hacemos por 2 razones. Uno, porque nos ayuda a mejorar nuestras políticas de inversión responsable, nosotros mismos. Pero 2, porque también nosotros podemos motivar a nuestros
en motivar, digamos, a las empresas en las que invertimos a que adopten las mejores prácticas o mejores prácticas pues, de gestión de sostenibilidad y de gestión pues, de criterios ambientales, ¿no? Así que, uno, podemos ayudar a que estos criterios se desarrollen mejor desde nuestra posición de gestor de inversiones, pero dos, algo que comentaba Rosario y también lo comentaron posteriormente, en nuestro entorno, y nuestro entorno tiene que ver con clientes, tiene que ver con proveedores, tiene que ver además con los trabajadores de las empresas que aseguramos y con las comunidades donde actúan estas empresas, ¿no? Entonces tenemos algunos programas de capacitación, de entrenamiento, que principalmente estaban orientados a gestión de riesgos, y después hemos incorporado en estos programas gestión de riesgos medioambientales para protección de desastres naturales, que afecta, por supuesto, la actividad de una compañía y, por supuesto, el impacto en una aseguradora. Y finalmente, en las comunidades donde esos actúan, hemos podido pues, incorporar capacitaciones a las personas para que tengan un mejor control, ¿no? Así que creo que podemos hacer muchísimo desde nuestra posición y nuestro rol como empresa. Muchísimas gracias, César. Adriana, la misma pregunta para ti: ¿cómo integrar de forma eficiente los factores ambientales y de buen gobierno corporativo como parte de la estrategia de sostenibilidad, y qué experiencias de éxito y aprendizaje has transitado desde Austral? Claro, Álvaro. Mira, en realidad, como yo estoy totalmente de acuerdo con Rosario, que el tema de comunidad, el tema es sumamente importante, el tema social. Y de hecho tenemos muchísimos programas y hemos desplegado, sobre todo en estos 2 años de pandemia, muchos esfuerzos en ese sentido. Pero viniendo yo de una compañía que está en el sector pesquero, el tema ambiental es consustancial a nuestra actividad. Nuestro propósito es brindar al mundo alimentos del mar peruano, con un desarrollo de nuestras comunidades a la vez, ¿no? Promoviendo el desarrollo de nuestras comunidades. El medio ambiente para nosotros es la principal preocupación, y yo creo que en el caso de nuestra empresa, y lo ha dicho Álvaro, en general, el medio ambiente está muy vinculado también con el bienestar de las comunidades. Nosotros trabajamos con recursos naturales, renovables, y la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental es fundamental para la sostenibilidad misma de nuestro negocio. Si nosotros dañamos el medio ambiente, simplemente nos estamos disparando a los pies y nos estamos cortando la vida de un negocio que queremos que dure por mucho tiempo. El Perú es líder en sostenibilidad y en lo que es el cuidado de la especie más importante que tenemos, que es la anchoveta, y somos reconocidos a nivel internacional por eso. Ahora, en el sector pesquero hay un tema particular, que es que todos tenemos que cuidar el mar en forma conjunta. Entonces, es muy importante para nosotros el desarrollo gremial, que el tema ambiental, el tema de sostenibilidad en general, pero particularmente el tema ambiental, tiene que ser una preocupación del sector, porque todos compartimos el mismo mar, ¿no? No estamos en una mina en un sitio particular o en un sembrío en otro sitio particular, sino explotamos el recurso que es renovable, que se mueve y que compartimos con toda la industria. En ese sentido, yo creo que un aporte muy importante de nuestro sector es la forma en que llevamos nuestro gremio, que es la Sociedad Nacional de Pesquería, y la forma en que todos estamos orientados a esa misma
ese mismo objetivo de proteger el medio ambiente. Nosotros tenemos en el sector pesquero, de hecho, normas muy específicas para lo que son las emisiones al aire, los efluentes, ¿no? Y estamos continuamente invirtiendo en tecnología nueva para reducir nuestro impacto ambiental. De hecho, en Austral particularmente, nosotros todas nuestras fábricas de la zona norte-centro ya están usando gas natural y eso de hecho ha reducido nuestra huella de carbono. Nosotros lo estamos midiendo todos los años. Asimismo, hemos celebrado un acuerdo de producción limpia con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Producción, donde nos obligamos a tener objetivos adicionales a los que nos pide la ley y que, de los cuales va a tomar cuenta y va a tomarnos la plana todos los años el Ministerio. Entonces, en ese sentido, el tema ambiental es un tema que definitivamente nosotros estamos muy, muy involucrados y la gobernanza creo que es un must de todas las empresas, el buen gobierno corporativo. Nosotros somos una empresa que está en bolsa, tenemos muchas obligaciones en bolsa que cumplir, pero adicionalmente tenemos que promover siempre el buen gobierno corporativo, no solamente hacia afuera, con nuestros stakeholders hacia afuera, sino también hacia adentro para generar una cultura de ética en nuestros trabajadores y nuestros stakeholders en general, nuestros proveedores, las comunidades donde vivimos. Muchas gracias Adriana por tu respuesta. Vamos a seguir tocando ahora un tema relacionado con factores ambientales. Es una pregunta que va para ti, Álvaro. Un pilar fundamental del desarrollo sostenible es el de la reducción de emisiones de carbono. Sin embargo, estas han sido tradicionalmente asociadas a industrias netamente extractivas. ¿Por qué dirías que es importante para organizaciones ajenas a industrias de grandes emisiones emprender también el camino hacia la carbono neutralidad? A ver, efectivamente, hay muchas empresas e instituciones en general que son poco consumidoras, digamos, de alguna manera, o generadoras de huella de carbono por el tipo de actividades que realizan, ¿no? Nosotros participamos de una de esas industrias, ¿no? Que es sector financiero, banca, seguros, AFPs, microfinanzas, etcétera. Entonces, claro, el impacto que nosotros podemos tener haciendo las cosas mejor es limitado, sin embargo, es sumamente importante. No estoy hablando del impacto de la huella propia nuestra, ¿no? Algo decía César de lo que estamos haciendo y tenemos que hacer. Tiene un impacto enorme en los clientes que ven que nosotros hacemos las cosas de una determinada manera. Tiene un impacto enorme en los empleados que se sienten vinculados con la forma de hacer las cosas de la compañía. Hoy más que nunca, ¿no? Tenemos una generación joven mucho más sensibles a los temas ambientales. Tenemos, evidentemente, algunos proveedores que también quieren trabajar con empresas que están haciendo cosas bien en este frente. Y para nosotros es importante en esa área no solamente el concepto de compensar, ¿ya? De compensar con bonos de carbono, yo creo que eso está bien, pero eso no es suficiente. De hecho, el mundo no puede compensar. Si todos además haciendo las cosas igual y nos dedicamos a compensar, no alcanzaría. Sería una fracción mínima de toda la huella de carbono que se genera. Entonces tenemos que reducir. Y yo creo que es fundamental el compromiso propio de reducir. Lo otro, Adriana lo comentaba, no hay que esperar a cumplir con la ley. Hay que ir mucho más allá. Hay que adelantarnos a la ley, a la normativa. Entonces ese es el impacto directo. Pero la pregunta está más orientada a, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿O cómo podemos contribuir? Y yo creo que específicamente, especialmente empresas como las nuestras, los bancos, los que invertimos en activos financieros o aseguramos personas y empresas, podemos tener un impacto positivo y ser agentes de cambio de
de manera relevante. Es decir, imagínense un mundo en el cual los préstamos empiecen a tomar en cuenta ciertos criterios de impacto ambiental de nuestros clientes y que eso de alguna manera favorezca a los clientes que están haciendo bien las cosas, ¿no? Con tasas de interés, estructuras mucho más favorables. Y no va por el lado de penalizar al que lo hace no tan bien, sino creo que nuestro rol es acompañar, ayudar, asesorar, darle espacio y tiempo para que puedan mejorar y hacer las cosas correctas. Y yo creo que el beneficio de eso es mucho mayor que lo que nosotros podamos hacer directamente. Ese acompañamiento es algo que estamos armando en este momento. Yo creo que tenemos ahí mucho por hacer. Hoy aún no es un tema relevante en la parte de en la estructura de créditos o cómo estructuramos préstamos. No es un tema relevante en qué aseguramos, a quién aseguramos, cómo aseguramos. Y en las inversiones probablemente es donde más hemos estado avanzando, donde invertimos en títulos, en valores de empresas que están haciendo las cosas mejor. Entonces, el rol nuestro, directo, importantísimo, pero indirecto, mucho mayor. El impacto va a ser mucho más grande. Yo creo que hacia ahí vamos y creo que vamos a tener un impacto sumamente positivo. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy importante reflexión la que haces con esta pregunta. Vamos a hablar ahora sobre algo que se ha mencionado en las preguntas anteriores, pero vamos a hacer un doble clic en ello, que son los indicadores, los resultados, el impacto que están teniendo las estrategias que estamos implementando. Es una pregunta para ti, Miguel Ángel. La profundización de prácticas que contribuyan a economías sostenibles de nuestra región demanda, a la vez, la construcción de indicadores medibles, comparables y concluyentes sobre los resultados de la estrategia de sostenibilidad. ¿Qué KPIs o índices resultan hoy los más relevantes en el reporting a los inversionistas? ¿Y cómo estos contribuyen en la mejora de la reputación de las organizaciones? Miguel Ángel. Gracias, Álvaro. Bueno, esto es una pregunta un poco compleja que atacar porque este es un tema muy nuevo. Es como hace unos días escuchaba, ¿no? Cuando hablamos ya de los estándares del reporte, es un poquito como la Torre de Babel, ¿no? Son diferentes personas que a uno le hablan, les dicen los indicadores, etc. Pero abstrayéndonos de eso, digamos, creo lo importante cuando uno ve los indicadores, lo importante es que sean relevantes para la empresa, ¿no? Evidentemente, habrá empresas donde se prestará muchísima atención a los aspectos sociales, en otros casos serán más ambientales. No es que unos sean más importantes que otros, sino que creo que las empresas tienen que priorizar lo que haga también bastante más sentido con respecto a su viabilidad a largo plazo y a su estrategia, que es en última instancia de lo que se trata todo este ejercicio. Habiendo dicho eso y matizando, digamos, entre los diferentes aspectos, pues bueno, hay que tomar ciertas prioridades, ¿no? Y ahí, como se mencionaba, van a haber indicadores que uno puede incorporar porque es parte de una cadena de valor y tal vez el cliente le pide ciertos indicadores ambientales en su método de producción, o puede ser los inversionistas que le piden. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, es en un esfuerzo a nivel local, por ejemplo, por cierta estandarización. Recientemente en el mercado público se hizo una reformulación de lo que era el reporte de sostenibilidad que pide la Superintendencia de Mercado de Valores, y eso se hizo con el sector privado. Fueron nuestros esfuerzos públicos-privados, por así decirlo, con diferentes actores, los principales gestores de fondos y actores del mercado de capitales que de alguna u otra manera lograron aterrizar esto en ciertos preguntas, indicadores, ¿no? Y en realidad cubren una gran cantidad de aspectos sociales y ambientales. Se habla de consumo de agua, la huella hídrica, políticas de tratamiento, gases o políticas o metas para reducir los gases de invernadero. En la parte social se habla de controversias, cómo se publican o qué clase de conflictos la empresa puede estar involucrada con diferentes stakeholders. Temas relacionados a derechos humanos, etc. Yo creo que
puede ser muy frondoso, digamos, ir sobre los indicadores, pero en última instancia se tiene que entender que la generación o la medición de estos indicadores tiene que servir un fin, un propósito en general, es decir, que esto acá refleje, digamos, cierto movimiento de la compañía hacia mejorar esas prácticas, ¿no? Y es entonces donde los inversionistas van a mirar no solamente el indicador, sino el nivel de compromiso del indicador, ¿no? Es decir, oye, esto es algo que se produce, quién ha generado, quién exige, quién revisa, ¿no? Y son elementos que a veces los inversionistas van a decir, oye, ya, tienes una política, por ejemplo, de controversias con comunidades. ¿A qué nivel llega esto? ¿Llega a un comité en el directorio o queda a nivel de un tema de responsabilidad social exclusivamente? ¿Qué nivel de visibilidad le das a estos temas ambientales? ¿Cuál es el nivel de compromiso con respecto a tus metas en gases de invernadero, tu consumo de agua? ¿Estás midiéndolo? ¿Hay una meta específica seteada como meta de la administración, de la gerencia? Son preguntas que los inversionistas comienzan a ir. Y creo que en última instancia el mercado también está cambiando. Creo que los inversionistas ya no solamente están fijándose si es que haces o no haces algo, sino están teniendo una aproximación más constructiva, como mencionaban anteriormente. Es decir, donde, oye, puede haber esta labor de acompañamiento eventualmente. Recién se está empezando a un segmento muy amplio de gestores muy institucionales, pero evidentemente esto va a ir percolando, creo yo, o es más capilar hacia otros segmentos de lo que es el financiamiento, ¿no? Al menos creo que esa es la tendencia local y global. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, para ver si podemos lograr empujar esta mayor capilaridad, digamos, de todo esto, hay que hablar finalmente de actividad, que es lo que suele generarle a algunos ejecutivos, porque ya que estamos hablando de medición, también es necesario reconocer que en países como el Perú aún existen ejecutivos u organizaciones que finalmente no creen, ¿no? Son escépticas, como digo, sobre el beneficio o el retorno de una iniciativa de sostenibilidad. Ustedes dirían que la sostenibilidad es una apuesta rentable y según su experiencia, ¿cómo o en qué aspectos específicos se evidencia esa rentabilidad? Pregunta para Rosario y luego para Adriana. Bien, gracias. La sostenibilidad, más que una apuesta, es una convicción de cómo hacer empresa, asegurándonos que nuestros objetivos económicos, es decir, la rentabilidad económica, no esté reñida para nada con el trato justo y equitativo, con la generación de oportunidades de desarrollo para nuestros trabajadores, siempre empezando por casa. Entonces, en ese sentido, desde hace 27 años, cuando fundamos Damper, teníamos la clara convicción de que para poder ser seleccionados por el mercado, para poder sostenernos en el tiempo, era fundamental que invirtiésemos en aquellos elementos que son importantes para elevar la calidad de vida, para elevar el capital humano de nuestra organización. Para ello, empezamos a trabajar desde hace 27 años en 3 ejes de acción. Toda vez que sabemos que nuestros trabajadores provienen de poblaciones vulnerables, que no tienen acceso a lo que dije anteriormente, a los servicios básicos de desarrollo humano. Entonces, frente a esa problemática que es real, nosotros como empresa trabajamos en estos 3 ejes de acción. El primero, salud. Tenemos centros de salud dentro de las diferentes instalaciones, tanto industriales como agrícolas, que dan atención gratuita a nuestros trabajadores y de manera especial a las mujeres trabajadoras. Las mujeres constituyen aproximadamente el 52% de los 14.000 trabajadores que tenemos en las diferentes regiones del Perú. Entonces, a través de estos centros de salud, lo que nosotros logramos es impactar en la calidad de vida de las mujeres y los varones. Logramos un porcentaje reducido, o reducir el porcentaje de ausentismo y también de rotación, toda vez que estamos impactando en la salud de las personas. Y eso impacta en su productividad y en la competitividad, no solamente de las personas, sino de sus familias y por ende de nuestra empresa. El otro eje importante es
educación. Lo que nosotros hacemos en Damper es tener y desplegar programas potentes de desarrollo de capacidades, de técnicas de destreza, de tal manera que los trabajadores puedan elevar su nivel de empleabilidad. Dentro de las instalaciones tenemos escuelas que le permiten, escuelas que hemos establecido en alianza con el Ministerio de Educación para que los trabajadores puedan terminar su primaria y secundaria sin afectar en absoluto sus labores dentro de la empresa. Entonces, eso hace, nuevamente, que en la medida que impactamos en la productividad de los trabajadores, esa productividad redunda en la productividad de la empresa. Y un tercer punto, la equidad de género. Yo pienso que es fundamental, un elemento clave de la sostenibilidad, el hecho de generar oportunidades de desarrollo para las mujeres. La brecha salarial en el Perú entre mujeres y hombres es de aproximadamente el 23%. A través de los diferentes programas que desplegamos en nuestra organización, esa brecha en Damper es menos del 3%. En la medida que nosotros empoderemos a las mujeres, vamos a ser capaces de poder lograr que ellas se inserten en el mercado laboral formal y puedan contribuir así a reducir la pobreza de manera estructural, porque también está comprobado que cuando una mujer genera sus propios ingresos, estos ingresos van directamente a la salud, a la educación, a la nutrición de sus niños. Entonces, este tercer eje de acción nos permite poder trascender a los objetivos económicos conjuntamente con los otros dos ejes y poder conjugarlos con los objetivos sociales y también ambientales. Entonces, a partir de allí, generamos el círculo virtuoso de la sostenibilidad en la medida que los trabajadores están empoderados, se sienten motivados, bien tratados, su nivel de productividad se eleva, por ende, los procesos están bien encaminados, logramos productos de calidad porque están siendo procesados por personas que están siendo bien tratadas. El mercado nos selecciona, el mercado financiero nos selecciona, porque ve que estamos implementando prácticas tangibles de sostenibilidad y eso nos permite generar flujos de caja para seguir invirtiendo en activos fijos y sobre todo en el cuidado y el desarrollo de nuestra gente. Entonces es rentable. La sostenibilidad a todas luces es rentable. Fideliza a los clientes, fideliza a nuestros trabajadores y nos permite sobre todo construir un ambiente de paz social. Porque ¿de qué vale generar productividad y competitividad si ese ingrediente, ese insumo de paz social no va a poder sostener esa productividad ni competitividad? Claro que sí, Rosario. La misma pregunta para ti, Adriana. ¿Es una apuesta rentable? ¿Es una apuesta? ¿Cómo lo es? Mira, una apuesta, una alternativa, como lo querramos llamar, no solamente es rentable, sino es la única alternativa que tenemos para continuar teniendo un negocio rentable, ¿no? Para tener rentabilidad a largo plazo. Para ello, yo creo que es muy importante que los ejecutivos tengamos una visión de largo plazo, lo cual a veces en la práctica no existe y esto tiene mucho que ver el directorio, también para ver los incentivos, ¿no? Que se pone a la gerencia y en general, ¿no? A veces hay incentivos que son de muy corto plazo y no llevan pues a estas prácticas sostenibles, ¿no? Nosotros, yo creo que trabajar con sostenibilidad es muy importante y genera siempre valor. Por ejemplo, en el caso de los proveedores, ¿no? Si tomamos este stakeholder específico de proveedores, cuando uno trabaja con la cadena de valor, invertimos nosotros en el desarrollo de los proveedores locales, no solamente estamos teniendo un impacto social positivo,
que nos va a permitir seguir con nuestras actividades, sino además estamos a la vez creando proveedores que en el futuro nos van a dar servicios o nos van a proveer de bienes, y esto va a generar un impacto económico a la vez que reduce la pobreza y la informalidad en nuestras zonas de influencia. Todos sabemos que la pobreza y la informalidad son la mayor fuente de contaminación y también la mayor fuente de problemas sociales, ¿no? de conflictos sociales. Por eso es que nosotros en Austral estamos desarrollando continuamente programas en alianza con el PNUD, en alianza con Produce, para desarrollo de nuestros proveedores, especialmente pequeñas y medianas empresas, y también estamos haciendo, y ya hemos logrado, eso va a ser nuestro tercer año, el próximo año, que vamos a trabajar para que nuestros proveedores pequeños hagan su GRI, ¿no? Entonces, y ellos lo toman como una herramienta que es positiva y que los ayuda a la mejora continua. Entonces, también, por ejemplo, en el tema ambiental, ser sostenibles de manera ambiental, invertir, obviamente todo demanda una mayor inversión, tener mejores barcos, mejores motores, mejores equipos en las plantas, ir más allá de las exigencias medioambientales o regulatorias que nos pone el Ministerio de la Producción. Eso hace finalmente que nosotros tengamos mejores productos, mayores rendimientos. Acuérdense que en lo que es la producción de harina y aceite de pescado, lo único que hacemos nosotros es quitarle la humedad y convertir ese pescado en harina, por un lado, los sólidos, y las grasas en aceite. En la medida que nosotros invertamos más, hagamos mejores procesos, que sean, y que al final nuestros efluentes sean mucho más limpios, quiere decir que nosotros estamos reteniendo más producto y con eso estamos generando más valor para la empresa. Entonces yo creo que si nosotros vamos a ir uno por uno, y ya lo dijo Charo, en la parte de los trabajadores, invertir en nuestros trabajadores, capacitarlos, hacer que ellos se sientan bien, es también una inversión que genera un mayor compromiso de parte de ellos, y también una mejora en la forma en que hacen su trabajo, y con lo cual impactan también en la calidad de los productos. Entonces, para mí no es una oferta rentable, sino que es la única alternativa rentable, ¿no? Clarísimo, Adriana, muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos a hablar ahora de otro tema que se ha estado tocando de manera transversal a través de todo el conversatorio, que es el de stakeholders. ¿Qué rol puede y debe cumplir el líder de una organización, ya no solo para impregnar la sostenibilidad dentro de la compañía, sino, sobre todo, para plasmarla en su cadena de valor, en sus inversiones, en sus clientes? ¿Cómo convencer a stakeholders clave que, por diferentes motivos, no ejecutan aún prácticas de desarrollo sostenible? Pregunta para ti, Álvaro, y luego para ti, Adriana. Y el rol del líder, a ver, es fundamental, es central. El líder, primero que nada, tiene que ser genuino, ¿no? Tiene que creerse realmente y tener el compromiso, porque eso evidentemente se transmite, se nota, tanto al interno de la compañía como en los diferentes stakeholders, ¿no? Se nota la diferencia cuando una persona está tratando de cumplir con un rating, salir bien en la foto, y alguien que realmente se la cree. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y un líder con ese foco realmente puede mover a su directorio. Es fundamental que el líder mueva a su directorio. Muchas veces pensamos que el directorio le va a decir al CEO lo que tiene que hacer. No es así. El CEO es el que mueve la empresa, es el que mueve el directorio. El directorio sirve para validar, para aconsejar, y después para comprometer, ¿no? Entonces, el líder es clave ahí. Su equipo gerencial tiene que tener capacidad de convencer a su equipo gerencial, de trabajar en la cultura de la empresa para esto,
porque además esa cultura de la empresa, si todos los trabajadores están involucrados, se transmite al resto de stakeholders, hacia los clientes, hacia proveedores, etcétera. Tiene que estar en los planes. Todo este tema de la sostenibilidad, el líder tiene que encargarse, junto con su equipo gerencial, de que forme parte de la conversación, de la estrategia, de los planes, de los proyectos, de los indicadores. Hemos hablado un poco de indicadores, ¿no? Temas de la cultura, como equidad de género, diversidad en general, tienen que ser cosas creíbles. El líder tiene que ser consecuente con eso. En fin, el líder es clave en esto. Tiene que saber escuchar, además. Esto es un proceso de aprendizaje, escuchar al interno, escuchar afuera y dejarse ayudar. Nosotros, por ejemplo, en Credit Corp, tenemos una puerta abierta y un canal de comunicación permanente e importantísimo con nuestros accionistas. Y no me refiero a los accionistas controladores. Credit Corp es una empresa listada en bolsa de Nueva York, tiene 85% de las acciones en manos de accionistas diversificados, fondos de inversión muy sofisticados en el mundo, que empujan y exigen que la empresa sea una empresa que esté enfocada en la sostenibilidad, en los principios ESG. El líder tiene que escuchar y tiene que dejarse ayudar por estos accionistas que nos comparan, nos traen buenas prácticas de otras partes del mundo, y es valiosísimo la información y los recursos de ese frente. Entonces, ese líder tiene que saber dejarse ayudar y con todo esto va a poder inspirar. Si es que esto no funciona bien en la empresa, con el liderazgo de quien está a la cabeza, va a ser muy difícil impactar en el resto, ¿no? En los proveedores, en los clientes, y ese es al final lo que uno quiere hacer, no solamente tener un impacto con sus productos y dentro de la empresa, sino también en el mercado. Y no solamente es una gran oportunidad de impactar, sino yo creo que es una gran responsabilidad, sobre todo de las empresas más grandes y relevantes, con muchos empleados, con muchos clientes, con muchos proveedores. La responsabilidad que tiene el líder de hacer las cosas correctas y tener un impacto positivo es enorme y la tiene que aprovechar. Líder es clave. Muchísimas gracias, Álvaro. La misma pregunta para ti, Adriana. ¿Qué rol puede y debe cumplir el líder de una organización para impregnar la sostenibilidad dentro de su compañía y plasmarla en su cadena de valor, en sus inversiones, en sus clientes? ¿Cómo convencer a stakeholders clave que por diferentes motivos no ejecutan aún prácticas de desarrollo sostenible? Bueno, como primer punto, y como todo en la vida, hay que liderar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que solamente de esta manera podemos influir positivamente dentro y fuera de la organización, dentro de la organización y toda nuestra cadena de valor. Ahora se requiere en el Perú líderes, más que líderes activistas, ¿no? Líderes que comuniquen continuamente en forma clara y oportuna los pasos que sus propias organizaciones dan en pro de la sostenibilidad. Esta comunicación tiene que ser al interior de la empresa, pero también es muy importante hacerlo hacia afuera. Lamentablemente yo creo que los líderes empresariales hemos pecado de no querer, pues, de tener perfil bajo, ¿no? De no querer salir mucho, de no querer hablar mucho. Yo creo que eso nos ha, ahorita mismo nos ha demostrado que nos ha hecho un gran daño. La percepción de las empresas no es una percepción adecuada por parte de la población y eso quizás es parte de nuestra responsabilidad por no haber sido líderes activistas, que es lo que necesita un país como el nuestro, que tiene que desarrollarse, que tiene que cambiar en muchos aspectos, ¿no? También es muy importante para el líder saber cómo va, ¿no? Y para eso es muy importante medirse anualmente la percepción que tienen los diferentes grupos de interés. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con ASG Compass, que es una empresa que nos hace
una medición de ESG todos los años con clientes, proveedores, comunidades y colaboradores. Y en base a esas mediciones, nosotros establecemos el plan de acción para el siguiente año para poder seguir acortando las brechas que pudieran salir en las evaluaciones anteriores, ¿no? Ya lo dije anteriormente, también es muy importante el líder no solamente trabaje al interior para el desarrollo de la sostenibilidad en la compañía en la que uno está, sino también ser muy activo en los gremios. El trabajo gremial es un trabajo que yo considero que es muy importante para todos tener un objetivo claro y sobre todo en un sector como el nuestro, que es el sector de la pesca, la percepción de la sociedad, de nosotros, se da por el que se porta peor, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajo de los gremios para promover buenas prácticas, para hacer que esta forma de llevar bien las empresas llegue a todos y contagiemos así a todo el sector, no solamente empresarial formal, sino a lograr que este sector informal vaya dando pasos hacia hacia la formalización, que es tan importante. Es increíble que en nuestro país pues tengamos un nivel de informalidad tan alto y, como les dije antes, la informalidad junto con la pobreza son las mayores causas de contaminación y de conflictos sociales, ¿no? Muchas gracias, Adriana. César, la misma pregunta para ti. Finalmente, ¿cuál es el rol del líder de cara a convencer a estos stakeholders que tal vez no están aplicando estrategias de sostenibilidad como lo puede estar haciendo uno desde la misma empresa? Bien, bueno, yo coincido prácticamente en todo lo manifestado por Álvaro y por Adriana, ¿no? Y lo podría de repente resumir en uno, tenemos que enseñar con el ejemplo. O sea, no podemos exigirle pues a las otras empresas, a nuestros proveedores, socios, stakeholders en general, requerimientos o cumplimientos de determinados temas si nosotros en nuestra propia organización no podemos cumplirlo al 100%, ¿no? Y ahí hablo pues de políticas relacionadas a inversiones, de políticas relacionadas pues a equidad y en general. Es decir, primero, por supuesto, tenemos que liderar con el ejemplo, no solamente al interior de la organización, sino para el resto. Y lo segundo, creo que desde nuestro rol, si tenemos la posibilidad de hacerlo en una empresa grande, tenemos que acompañar en este proceso al resto de empresas, ¿no? Si nosotros tenemos posibilidad de acceder a conocimiento, a capacitación, a políticas, a asesores que nos ayuden en esta ruta de ser cada vez más sostenible, si no tenemos esa posibilidad y actuamos en consecuencia, damos el ejemplo, bueno, lo otro que nos toca es ayudar al resto a que también transiten por esta ruta, ayudar y mostrarles el beneficio a nuestros clientes, a nuestros asegurados, a empresas en este caso, a nuestros proveedores, en fin, a todas las empresas y personas que trabajan alrededor nuestro, cómo ser más sostenibles y cómo transitar esa ruta, ¿no? Cómo tener mejores políticas, cómo adecuar determinados procedimientos para tener un impacto pues, social, un impacto ambiental y un impacto pues, en el gobierno corporativo pues, a través de mejores prácticas, transparencia, ética, etcétera, ¿no? Así que creo que sería eso, ¿no? Actuar y con el ejemplo, ¿no? Enseñar con el ejemplo
y acompañar al resto de empresas en este proceso tan importante, ¿no? Muchísimas gracias, César. Bueno, la verdad es que estamos con los tiempos muy justos. Teníamos una séptima pregunta que vamos a convertir en una pregunta de reflexiones finales. Y porque si no, bueno, si bien me encantaría seguir conversando con ustedes una hora más, el público ya y ustedes también, me imagino que ya tienen otros compromisos. Así que voy a lanzar la pregunta y voy a hacer una ronda de últimos comentarios, teniendo en cuenta los avances y las tareas pendientes que es el 2021, por donde avisoran que transitará el camino de la sostenibilidad durante el 2022 para las organizaciones peruanas. ¿Cuáles son los pilares que creen que marcarán la agenda de sostenibilidad del próximo año? Como les digo, intervenciones muy cortitas. Vamos a comenzar contigo, Miguel Ángel. De ahí pasamos a ti, César, Rosario, Adriana y Álvaro. Cerramos contigo. Gracias, Álvaro. Yo creo que hay muchísimo que decir con esa pregunta. En realidad, yo creo que hay dos puntos nada más. Hay muchísimo más que estoy seguro que los vamos a cubrir, pero creo que hay un tema a alto nivel. Creo que vamos a seguir viendo este proceso de convencimiento, de discusiones estratégicas en el liderazgo de las empresas en el Perú, una mayor adopción y un entorno, digamos, donde hay esa mayor exigencia por parte de inversionistas y además de la sociedad, ¿no? Es decir, creo que las empresas lo están tomando más allá, digamos, de que se lo pida un cliente o se lo pida un fondo. Creo que hay ese convencimiento en muchas empresas del ejemplo o el impacto que está teniendo la sociedad sobre sus actividades. Y eso lo estamos viendo en todo tipo y todo tamaño de empresas. Y lo segundo es empezar a trabajar el tema. No es tan difícil. Como creo que lo hemos mencionado en este panel, se puede hacer muchísimo, ¿no? Trabajando con nuestros trabajadores, con nuestras comunidades, con nuestros proveedores, y evangelizarlos, ¿no? Es decir, convencerlos y que no lo tienen incorporado. Hay mucho proceso de aprendizaje. Te sorprendería, pero muchas veces las personas a veces no empiezan porque no saben por dónde comenzar. Y creo que ese proceso ven a las empresas, sobre todo las líderes, como ese ejemplo para poder empezar con el esfuerzo. Entonces yo creo que vamos a comenzar a ver más empresas grandes, empresas medianas que se unen y pequeñas que se unen en este trabajo y que, bueno, esperemos pues que vayamos mejorando en beneficio de todos, ¿no? Son dos ideas sueltas que creo que van a ser tendencias el próximo año. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. César, Gracias. La misma pregunta para ti. Bien, entonces, gracias. Sí, de manera breve y resumiendo, creo que por lo menos desde la posición nuestra, la agenda y la ruta va a estar marcada pues, por los temas vinculados a educación e inclusión financiera, inclusión de género, inclusión de diversidad, ¿no? Creo que un tema relevante va a ser y va a seguir siendo ese, ¿no? Educación e inclusión. Todavía hay muchas brechas en ese campo, así que hay bastante que trabajar. Lo segundo, lo que hemos venido conversando, esta transición hacia una economía más verde, ¿no? Que proteja mucho más todavía el medio ambiente. Estamos en alerta roja, así que hay que seguir con esa ruta. Y lo tercero, reforzar todos los temas que tengan que ver pues, con el buen gobierno corporativo, ¿no? La ética, la transparencia y todas las políticas que contribuyan a mejorar todavía esos aspectos, creo que van a ser temas importantes de agenda. Así que creo que esa sería lo que vislumbro para los siguientes meses y años. Muchísimas gracias, César. Rosario, la misma pregunta para ti. Bien, la coyuntura es delicada y el año 2022 claramente nos trae una serie de dificultades, adversidades, pero también oportunidades. Pienso que es fundamental impulsar la reactivación económica, toda vez que existe un altísimo nivel de desempleo y de informalidad. Entonces sí requerimos generar empleos dignos y decentes para poder reducir la pobreza de manera estructural. Entonces, 2 puntos. El Estado tiene la obligación de garantizar la estabilidad
política, la seguridad jurídica, la estabilidad social y crear condiciones habilitantes para poder impulsar la inversión privada. Y por otro lado, las empresas, los líderes empresariales de las pequeñas, medianas y grandes empresas, estamos desafiados a asumir un nuevo modelo de liderazgo, un modelo de gestión basado en la creación de valor compartido, es decir, que seamos capaces de conectar la rentabilidad, el progreso económico de nuestras empresas con el progreso de nuestra gente. Solamente así vamos a poder contribuir a construir la paz social que tanto requiere nuestro país. Y para ambos, Estado y empresarios, debemos trabajar en el crecimiento inclusivo, es decir, impulsar el crecimiento económico, pero que este vaya siempre de la mano con el progreso social. Y dejemos de medir el crecimiento del país en base al PBI, sino que también incorporemos los índices de desarrollo humano. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosario. Adriana, la misma pregunta para ti. Sí, mira, yo creo que la pandemia nos ha dado una gran oportunidad de comprometernos cada vez más intensamente con lo que son las necesidades del país. No es que antes no hubieran necesidades ni que antes no las hubiéramos visto, sino que la pandemia ha hecho que todo se vuelva peor, ¿no? Y el rol que hemos jugado las empresas durante la pandemia ha sido un rol muy importante. Yo creo que no debemos bajar la guardia, que debemos seguir en esa, ojalá que la pandemia no vuelva a los niveles que hemos tenido el año pasado o al inicio de este año, pero que nuestro ánimo de colaboración, nuestro ánimo de integrarnos a la sociedad, nuestro ánimo de ver que las comunidades donde estamos desarrollen al igual que nosotros, no decaiga y más bien continuemos con este gran compromiso que creo que las empresas hemos asumido de una manera muy, muy importante. Muchísimas gracias, Adriana. Y para cerrar este conversatorio, Álvaro, por favor. Yo creo que los últimos años, los últimos meses nos han llevado a que tengamos que hablar no solo de sostenibilidad de las empresas, sino sostenibilidad en general del sistema de libertades, ¿no? y de la libertad empresarial. O sea que yo creo que ya no es un tema de cada uno, es un tema de todos. Yo creo que hay que hacer un trabajo enorme, comprometer a los líderes. Como decía Miguel Ángel, no es tan difícil. Es arrancar, tampoco pensemos que esto es pues un plan abrumador, podemos hacerlo cada uno al ritmo que pueda, pero tiene que estar esto en el ADN de las empresas, ¿no? Es un tema de supervivencia, yo creo que se puede hacer, yo creo que el impacto que podemos tener todos es enorme y no hay otra opción como se ha comentado, ¿no? Entonces es una invitación final a que todos le pongamos atención y foco a esto porque se pueden hacer muchas cosas y bien. Muchísimas gracias, Álvaro, por esa reflexión final y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por lo que creo que ha sido una conversación tremendamente constructiva en la que hemos aprendido mucho de toda su experiencia y además de todo lo que hacen como empresas, porque no solo esto se trata de decir, esto no es una lista de buenos deseos, sino que es experiencias reales de organizaciones que realmente están llevando la sostenibilidad un poco más lejos en nuestro país. Me voy a despedir de cada uno de ustedes y darles las gracias. Han estado con nosotros Álvaro Correa, CEO adjunto de Credit Corp, César Rivera, CEO de Pacífico, Adriana Yudice, CEO de Austral Group, Rosario Bazán, CEO de Damper y presidenta del CAE Ejecutivos 2021, y Miguel Ángel Zapatero, CEO de la BBL. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Y por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado para ver este evento, a todos los que se han conectado para ser parte de este streaming y aprender un poco más sobre lo que es la sostenibilidad y cómo el liderazgo sostenible va empujando las barreras más allá de estos desafíos regionales que tenemos
en el país y bueno, en Latinoamérica en general. Mi nombre es Álvaro Roncal, yo soy subgerente de proyectos especiales de Semana Económica. Esto ha sido un webinar coorganizado con Credicorp, a quienes les damos muchísimas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho.